Muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Alejandra Barrios Cabrera. Muchísimas gracias, señores y señoras representantes a la Cámara, a la doctora Katy Jubinao por esta invitación. Y yo voy a retomar donde deja Jenny Lincoln para que podamos ver la película completa. Pero lo primero que deseo señalar es por qué se meten extranjeros en procesos electorales de otros países. Desde el inicio del acuerdo político que permitió llegar al proceso electoral del 28 de julio, estaban invitados terceras partes no venezolanas para definir cuáles eran las reglas de convivencia, pero además de juego, de ese proceso electoral. Y esto inicia donde está el principal acuerdo de garantías electorales, que es el Acuerdo de Barbados. Así que la presencia no solamente de observadores internacionales, sino también de gobiernos en procesos que buscan la negociación, como Colombia, hace parte integral de ese proceso electoral. Nosotros tenemos un sistema de votación completamente diferente al que tiene Venezuela. Venezuela tiene un sistema de voto sistematizado, el mismo sistema que cuando discutieron acá el código electoral aprobaron para ser implementado más adelante 2 veces. Y saben que a medida que he conocido el sistema de votos electrónico en Venezuela, he visto que tiene unos niveles de seguridad bien interesantes. Yo creo que yo puedo coincidir, doctora Lirio, con la senadora Flores y con la senadora Clara López, en el que habla de un sistema automatizado, electrónico, robusto. Porque no solamente, ella lo señala, la misión de observación electoral, sin ningún problema, indica que ese sistema automatizado es un sistema robusto. Y tanto lo afirma que no hemos hecho más que pedir las organizaciones de observación electoral de América Latina que se presenten las actas emitidas por ese sistema de votación. ¿Dónde estuvo o dónde está el problema en Venezuela? No en el sistema automático de votación. Es en la gobernabilidad política del proceso electoral y es eso lo que tenemos que tener absolutamente claro. Hay un dicho con lo de Venezuela que me encanta que dice que cuando uno ve las barbas del vecino cortar, debe poner a remojar las propias. Y yo creo que lo que nos está mostrando Venezuela son muchísimos aprendizajes para Colombia. Empecemos. Máquinas, 30.026 máquinas donde los ciudadanos van a votar. Proceso para llegar a votar, hago identificación biométrica me habilita para ir a votar, marco en una pantalla una máquina tonta, una calculadora tonta, donde yo marco. Después paso, lleno el cuaderno, pongo mi huella, donde se termina de verificar que yo soy yo. Inicio la jornada electoral, acta cero. ¿Eso qué significa? Imprimo la primera acta, sale con datos ceros. Finalizo proceso electoral después de las 6 de la tarde cuando la fila se acabe. ¿Qué me imprimen? Y ojo, aquí empezamos las diferencias. Ahí empieza el escrutinio. Imprimen un acta con los resultados electorales que tiene 3 candados. Primer candado, y pueden abrir y buscar en un acta en su celular. Primer candado, un código QR. Ese código QR me da la Divipol venezolana con los datos de los votos que puedo ver desagregado. Hablan en Google cualquier acta. Entren a el de Resultados Venezuela y pueden verificar y eso aparece así. Segundo candado, código hash. ¿Qué es el código hash? El código hash es el documento de identidad, es la identidad, es la huella digital de cada una de las actas. Es única, es irrepetible. Fecha, hora con segundo de la emisión del acta. Es decir, tengo absolutamente claro con esos 3 candados que esta acta es integral. Segunda parte, voy a la parte inferior y veo 6 firmas. Doctora Lirio, 3 testigos electorales, 3 jurados de votación. Estrictamente no son firmas, son rúbricas y son rúbricas porque pasa exactamente lo mismo que cuando pasamos la tarjeta de crédito y con el dedito hacemos así. Es decir, el sistema ahí está protegido. ¿Qué pasa después de la impresión del acta número 1?
cuantos testigos electorales hay en el recinto hasta que se acabe el papel de la máquina, me imprimen y empecemos a aprender. Actas idénticas, equivalente al E14 de la máquina. No como hacemos acá, que la doctora Catalina pasa unas, yo paso otras y el otro otras, a ver si nos coinciden. No. Impresiones idénticas de acuerdo al número de testigos electorales que las pidan y el testigo electoral se va para su casa con la impresión del acta de su puesto de votación. De eso deberíamos aprender y tomar atenta nota. ¿Qué pasa después de eso? Máquina tonta. Nunca se conecta a Internet. Sistema cifrado de punto a punto telefónico a la vieja usanza para tener seguridad por las empresas de comunicaciones de Venezuela que garantizan que la información llega, además de un pendrive de respaldo y el respaldo que está dentro de la máquina. ¿Eso qué significa? Que el único momento donde pudo haber ocurrido un hackeo fue en el proceso de consolidación de información. ¿Eso qué significa? Que los datos electorales, que las actas permiten reconstruir la información, pero además, ¿saben qué? Yo los invito a que entren a la página del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que permite lograr entender de mejor manera cuál es la información que están entregando, si pudieran entrar. Ese mismo día cerraron la página del Consejo Nacional Electoral. Información, cero. ¿Qué es lo que hay en la calle? ¿Qué es lo que ustedes ven que se pasa? Las actas que se imprimen. Consejo Nacional Electoral de Venezuela saca boletín 1, 80% de las actas, indica que el candidato presidente tiene el 51% de los votos, que el candidato Edmundo González 44% de los votos hacia la medianoche. No entrega información desagregada. Del lunes 29, día siguiente al proceso electoral, las actas que se empiezan a recoger empiezan a aparecer en la página, resultados con Venezuela. Doctor Becerra, doctor Gabriel, no le voy a explicar y no les voy a explicar cómo hicieron, porque el pacto histórico puede explicar perfectamente cómo fue ese operativo, porque el pacto histórico hizo un operativo idéntico para las elecciones a Congreso y a Presidencia. La diferencia, doctor Becerra, es que no tuvieron ustedes la posibilidad de tener unas actas impresas. Los venezolanos sí. La diferencia es que aquí toca a punta de foto. ¿Qué hizo el pacto histórico? Mandó a una central de información todas las actas y sigamos aprendiendo Venezuela. Cuando a las 6 de la tarde empiezo a encontrar comunicaciones del pacto histórico diciendo a Alejandra no nos cuadran los votos. 500.000 votos, más o menos, era lo que había desaparecido en la transmisión oficial. Si el pacto no hace exactamente el mismo ejercicio que se hizo en Venezuela, no hubiéramos podido hacer la verificación efectiva de que los votos no se los habían robado, que tocaba confiar en el proceso de escrutinio, porque lo que se había presentado fue un error en la transmisión de la información. ¿Qué necesitamos tener en Colombia? Entonces, unas actas iguales donde los jurados y los testigos electorales tengan acceso a esas actas para poder hacer esa verificación. Pero al pacto no se le pasó copia a la Fiscalía por usurpación de funciones, ni por falsificación de documento público, ni por instigación a la desobediencia, ni por delitos informáticos, ni por asociación para delinquir. Este país y las autoridades electorales de este país hicieron escrutinio voto a voto, publicaron las actas, se le entregan a la Misión de Observación Electoral de Colombia y se las entregan a las autoridades internacionales. Y el pacto histórico logra volver a contar los 500.000 votos que no habían aparecido en la primera transmisión de datos. Ya se hace la transmisión de datos y vean las cosas que empiezan a pasar. 1 de agosto, cuando ya se envía al Tribunal Supremo la solicitud de por parte del presidente Maduro de un contencioso electoral que yo no he logrado entender, que además su contenido no es público porque no hay una demanda de nulidad, porque él ganó
pero tampoco señala que el Consejo Nacional Electoral le hizo fraude porque él ganó. No queda claro, no es público, pueden entrar a la página del Consejo Nacional Electoral a ver si aparece el contencioso, en la página del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en ningún lado aparece el contenido de ese contencioso, pero lo que uno entiende es que lo que está pidiendo es que certifique el proceso electoral. Traigámoslo a Colombia. Si yo lo traigo a Colombia, representante Duvalier, lo primero que tenemos que hacer, y en eso somos igualitos que Venezuela, el Consejo Nacional Electoral tiene que procesar la información, tiene que agregar la información y una vez agrega la información, declara quién gana. Punto, facilito. Ese es el proceso. Una vez en el proceso se pueden interponer algunas acciones, pero puedo atacar posteriormente la declaración. ¿Pero qué necesito? Tener la información electoral. ¿Ustedes saben con cuánto de la información electoral estamos? Solamente con el 97%, en el que vuelve y señala que el candidato Maduro tiene el 51% de la votación con el segundo boletín, 12 millones de votantes, y el doctor Edmundo González el 43.18. ¿Qué hace la misión de observación electoral, la MOE Colombia? Lo mismo, exactamente lo mismo que hicimos por invitación del Pacto Histórico. Tomamos las actas, pasamos por OCR, el observatorio de la misión de observación electoral revisó una a una, 23,000 actas. Verificó una a una que esas 23,000 actas tuvieran los 3 candados que dice el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y dictaminamos que esas actas, cada una, es integral. Eso significa que lamentablemente diferimos en la base de datos, en la información pública con el dato entregado por el Consejo Nacional Electoral. De acuerdo a esa base de datos, el Consejo, de acuerdo a esa base de datos, el candidato presidente obtuvo el 30% de la votación y el doctor Edmundo González el 67% de la votación. Pero para ir más allá, la información en las actas es tan completa que puede uno bajar a puesto de votación a provincia, a municipio y a estado. El presidente Maduro gana en 2.926 mesas, gana en 28 municipios de los 326, no gana en ningún estado y queda empatado en las 35 mesas del 73% de las que se revisaron. ¿Qué seguía y qué se dejó de hacer? Mientras se va un contencioso electoral al Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral deja de hacer 3 auditorías que por calendario electoral y por ley tenía que hacer. Primera auditoría la tenía que haber hecho el lunes 29. Hubo hackeo, ¿cierto? ¿Cuál es la primera auditoría que se hace? La auditoría de telecomunicaciones fase 2. ¿Qué dice esa auditoría de telecomunicaciones fase 2? ¿Qué hubiera podido decir? ¿Dónde se presentó el hackeo? Ya tenemos absolutamente claro. No se presenta en la transmisión de la información de los votos, máquina tonta no conectada a internet, punto a punto a la vieja usanza. Se tuvo que haber entonces presentado en la consolidación de datos. Pero si se presenta en la consolidación de datos, ¿cómo tiene el 80% de la información para poder presentarla entonces hacia la medianoche? Por eso era tan importante esa auditoría, para poder explicar qué fue lo que pasó ahí. Segundo, auditoría, viernes 2 de agosto. Esa auditoría, ¿qué es lo que hace? Más del 50% de las mesas ya se encuentran en Caracas, la República funciona súper bien, llevan las máquinas, todas están en Caracas, verificación, voto versus acta, acta versus votante de cuaderno versus actas electrónicas. Se revisa, están todos los partidos políticos, están testigos electorales y ahí es donde ya podemos hablar de certificación de la elección porque tenemos unos datos que son públicos que estamos viendo. Esa auditoría no se hace. Hoy ya no sería suficiente. Hoy tendría que auditarse las máquinas para ver si no hubo algún cambio. Y tercera, y le voy a pedir los 5 minutos, presidente. 5 minutos más, por favor. Tercera auditoría. Tendría que realizarse entre el 2 y el 5 de agosto
Y esa auditoría se llama la auditoría de datos electorales, donde vuelvo y verifico que la información transmitida 100% nacional corresponde a los datos de los ciudadanos y ciudadanas venezolanas. Pero ¿saben qué pasa? Mientras las auditorías se tenían que hacer, el tema llega al Tribunal Supremo de Justicia, con un contencioso electoral cuyo contenido no se conoce. Pero entendemos que pide verificar y certificar los resultados. Eso no es competencia del tribunal, de la sala electoral del Tribunal Supremo. Voy a explicar por qué. Es como si el pacto, después de que no le aparecían 500.000 votos, hubiera ido sin que se hubiera hecho el proceso de escrutinio al Consejo de Estado a demandar una elección sin que siquiera se hubiera iniciado todo el proceso de certificación de la misma. Mientras tenían que hacerse las auditorías, el Tribunal Supremo avanza en ese contencioso y llama a unos peritos. Vuelvo y los invito. Busquen en internet Comisión de Expertos Electorales de América Latina. Es el CELA, los peritos que hicieron el trabajo. No tienen ni página web, no tienen redes sociales, no es público y ninguno de ustedes aceptaría, ni ninguna de ustedes aceptaría que les entregaran unos resultados sin que ustedes hubieran visto las actas, hubieran visto los resultados de los peritazgos, ¿no? Saben que en Colombia las auditorías por contrato de la registraduría se entrega solamente la información al registrador, ni siquiera el Consejo Nacional Electoral tiene acceso a los resultados de la auditoría. Eso es lo que deberíamos también aprender de Venezuela. Nunca supimos, la MOE ni el pacto histórico, qué fue lo que les pasó a ustedes. Nunca. En ese mismo silencio, pero con una diferencia. Y es que allá, con un papel, con unos datos cerrados, se están declarando una elección. El Consejo Nacional Electoral tiene la responsabilidad jurídica de totalizar los votos, de adjudicar los votos y de proclamar la elección, no el Tribunal Supremo, donde debe seguir el proceso en el Consejo Nacional Electoral. Cierro con lo siguiente, señor presidente. Sé que suena ingenuo, pero es muy importante. Hasta el 6 de enero se tiene, que es la posesión de quien haya quedado electo en Venezuela, seguir pidiendo auditoría internacional. Ya no son suficientes las 3, 100% de las máquinas, con verificación acta por acta, donde se vea el código fuente, con los códigos log de seguridad para ver si no hubo reimpresión, con unos auditores reconocidos, internacionales, con un protocolo de auditoría que sea conocida por todas las partes y con un informe público. El plazo es vence el 6 de enero. Y creo que a todos los que estamos comprometidos con la democracia, entendemos que la democracia es más que un discurso, está llena de formas que garantizan que lo que el ciudadano decide en la urna sea lo que de verdad pase en la representación política en un país. Muchísimas gracias.